No es cierto. Los obreros han entrado en una etapa de conformismo que es un producto del estado de bienestar que Marx no podía prever y no está viendo que el sujeto revolucionario se desplazó. Los maoístas decían que se había desplazado al campo, ¿no? Pero las luchas estudiantiles en Europa y América Latina plantean que se desplazó a un segmento de la clase media, que se plantea demandas de incorporación a la política fundamentalmente asociadas con el tema de la democracia, por ejemplo. Y el análisis de México era así, el pliego petitorio de 6 puntos, en realidad lo que trae abajo es un cuestionamiento del sistema político autoritario mexicano, tiene en el fondo una crítica a la verticalidad del presidencialismo en México, a la falta de libertad de prensa, está planteando abrir la sociedad a un proceso de democratización, ¿no? Y la clase obrera mexicana está en la CTM, no está haciendo eso. Entonces plantea, ha surgido una nueva izquierda que no tiene como referente a la Unión Soviética y a los grandes sindicatos, sino que tiene como referente a la Revolución Cubana y a la Revolución Argelina y a la posibilidad de ir transformando a la sociedad con otros actores y por otros métodos diferentes. La movilización de masas y posteriormente la lucha armada. Esencialmente se plantea la acción directa. Entonces, a diferencia del sindicato que manda a su comité ejecutivo a negociar, como manda nuestro sindicato, el Estunam, a Agustín Rodríguez a negociar el contrato cada año, bueno, el contrato cada 2 años, el aumento salarial una vez al año, ¿no? Se hace como que hay un meeting 2, 3 días antes del emplazamiento a huelga, pero ya todo el mundo sabe que el asunto está resuelto, ¿no? A diferencia de eso, se plantean ir a tomar la calle y ahí en algunas de las fotos se ven las barricadas, aquí abajo a la derecha, las barricadas en Francia, ¿no? La toma de las calles en Estados Unidos, mientras que está correspondiente a las perspectivas tradicionales de clase, las fotos de jóvenes y trabajadores, como un proyecto, porque además la teoría no está desconectada de la práctica política. Muchos de los dirigentes de distintos movimientos venían de partidos obreros. Aquí había todo un debate en México entre los que venían del PC y los que también venían del PC, pero habían sido expulsados por criticar la política del PC, que eran los que fueron dirigentes, y era la nueva izquierda mexicana, Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, José Revueltas, ¿no? Y a la izquierda hasta arriba vemos también otras manifestaciones que empiezan a aparecer, que es las Olimpiadas de México, en donde Lee Evans y Tommy Smith, ganadores de las medallas de oro y bronce en los 200 metros, sacan el puño negro, el Black Power, para protestar contra la discriminación racial en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, otra vertiente es la de nuevos movimientos sociales, que dice, no, o sea, ubiquémonos, es que se ha desplazado el eje de la lucha, ya lo dije, no lo voy a volver a repetir, ¿no? O sea, del ámbito de la producción al de la reproducción de la sociedad. Por eso se dan los movimientos estudiantiles, por eso se dan movimientos por los derechos humanos, estos movimientos están en la lógica de la creación de identidades, ¿no? Y disputan la percepción de las cosas, no la dan por sentada. El movimiento obrero tradicional de los años 40, con esto voy a terminar, no salía diciendo a las clases, tratando de convencer a las clases medias de que los patrones eran capitalistas, que había habido un proceso de acumulación originaria sobre el que había escrito Marx en el momento de pasar del campo a la ciudad con la revolución industrial inglesa, se había construido la sociedad con clases y que solo la clase obrera tenía un proyecto de futuro, que era el socialismo y luego el comunismo. O sea, no era así. Había toda una disputa en el movimiento socialista sobre las estrategias de si había que luchar en el terreno del economicismo
por mejoras materiales acumulativas que poco a poco fueran fortaleciendo a la clase obrera, pero la tesis central era que el único sector de la sociedad que se iba a expandir notablemente era la clase obrera. Y entonces casi por números iba a ganar. El problema entonces era el de la conciencia de clase, no el de la disputa por la percepción de la sociedad. Hoy en día, la clase obrera en casi todos los países del mundo es relativamente pequeña, es menor que las clases medias, ¿no? Y la disputa política de todos pasa por tratar de convencer a amplios segmentos de la población de que la percepción sobre el tema en disputa que debe prevalecer es la mía. Si estoy peleando contra Jorge Carpizo por la gratuidad de la educación en la UNAM, además de que tengo que tener la capacidad de sacar a 200,000 gentes a la calle, o para poder sacar a 200,000 gentes a la calle, entre otras cosas, tengo que ser capaz de convencer a segmentos muy amplios de la sociedad de que la gratuidad es un valor fundamental para la educación en este país, que está asentado en la Constitución, que es una herramienta contra la desigualdad, que solo así se preserva la movilidad social que significa la universidad. O sea, tengo la obligación de ir a construir las bases sociales del movimiento en eso que se llama opinión pública. Y convencer y generar una correlación de fuerzas favorable para poder avanzar. Ya lo veremos con el movimiento en Chile, ¿no? Esa enorme capacidad para convencer de que la gratuidad era fundamental para la educación superior chilena. Y cómo el movimiento estudiantil, sí claramente ubicado en el ámbito de la reproducción de la sociedad, incluso cuando da luchas de carácter material, en ese contexto en donde puede haber privación relativa, en donde los títulos y grados han perdido potencial y nos han acercado a las condiciones de la clase media baja y de los sectores, de ciertos sectores de trabajadores, en donde hemos perdido independencia, hasta los académicos. A veces nuestro trabajo parece empezar a organizarse como el de los trabajadores que se organizan en el mecanismo de calidad total, ¿no? Con evaluaciones sistemáticas, con tales y con cuales, ¿no? Sí, puede ir uno encontrando pedazos de teorías que sirven para entender. Y entonces cierro con una cosa, ¿cuál de todas? Todas. Hay dos teóricos que reivindican algo que Feyerabend, uno de ellos, llama el anarquismo metodológico, o el eclecticismo metodológico. En realidad discute sobre teoría y dice: uno puede construir su aparato analítico utilizando todas las concepciones teóricas, siempre y cuando le sirvan para iluminar el objeto de estudio y se articulen de una manera coherente. O sea, si tengo dos explicaciones divergentes, no las puedo poner juntas para tratar de entender un fenómeno. Pero si logro que se conviertan en explicaciones complementarias para entender ese fenómeno que llamamos movimiento estudiantil como una expresión particular de los movimientos sociales, entonces puedo echar mano de una enorme cantidad de herramientas para poder desarrollar mi comprensión, mi entendimiento, mi investigación o el desarrollo de mi estrategia política para actuar dentro del movimiento. Bueno, ahí lo dejamos por ahora. Gracias.
Bueno, entonces después de este marco teórico interpretativo que nos dio Imanol para ver lo que en las sesiones posteriores van a ser los casos concretos de los movimientos estudiantiles en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, pues nos dio todo un panorama desde los pioneros de la sociología, pasando por los principales teóricos de los movimientos sociales, los movimientos de masas, pues también nos dio un amplio panorama histórico y contemporáneo de lo que es, yo creo que uno de los temas, si no es que el tema más que más domina Imanol, que es el de los movimientos estudiantiles, en donde, bueno, pues él es no solamente estudioso, sino también fue un actor destacado. Entonces, con esto pues vamos a tomar un receso y también para que, bueno, ustedes piensen en las preguntas que le van a hacer a Imanol en la segunda parte y también, bueno, pues para quienes están con nosotros en las sedes foráneas, que también nos preparen sus preguntas. Nos vemos entonces a las 7, por favor.